Vamos a conversar en este momento con el diputado Marcelo Pedrazas. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Y bueno, yo quiero ir por ese lado, por el hecho de que el gobierno, a todo lo que sucede, todos los males que tiene este país, tienen que ver con la Asamblea Legislativa, con el hecho de que tiene un bloqueo, de que no lo dejan gobernar, de que hay una especie de boicot para que Luis Arce no pueda generar un buen gobierno. Le agradezco por este contacto, diputado, y le consulto, ¿esto es así? ¿La Asamblea tiene tanto rencor contra el presidente Arce que no lo deja hacer absolutamente nada? Buenos días, César. Un saludo a todos los que están en sintonía de la radio y su programa. César, lo primero que hay que diferenciar es que si bien ha habido complicaciones para el gobierno dentro de esta sugestión, han sido porque las rencillas dentro del movimiento al socialismo han evitado, y bueno, obviamente esta pugna adelantada por una elección, que se pueda manejar como lo han hecho y acostumbraban a hacer ellos de manera cohesionada. Y bueno, la Asamblea en su momento era una caja de resonancia de las decisiones del gobierno. Pero en los temas estructurales, en los temas que hacen a todos los bolivianos, no solamente a este sector masista, la Asamblea ha sido crítica desde la oposición respecto a algunas conductas que ellos tienen, por ejemplo, la aprobación de créditos cuando hay una burocracia y un gasto público que ya es alarmante, con empresas deficitarias, con 600,000 funcionarios, gastos ministeriales, que obviamente se han visto más cuestionados y sobre todo hemos sido más críticos con el destino de estos créditos. En el tema específico de este desastre ambiental hay que partir de un escenario importante. La responsabilidad de la mayor tragedia que hemos vivido en el tema ambiental en Bolivia es del movimiento al socialismo. Y del movimiento al socialismo, tanto evista como arcista, porque primero están las leyes incendiarias que se aprobaron en el gobierno de Evo Morales, y luego está esta ineficiencia y esta falta de atención inmediata a estos escenarios que ya habíamos visto que se iban a descontrolar desde el año 2019. El gobierno ahora critica y empieza a generar una suerte de chantaje y además de responsabilidad a la Asamblea, cuando habría que preguntarles a ellos qué han hecho con las leyes, por ejemplo, que hemos presentado con mi colega María René Álvarez para abrogar la ley madre de las leyes incendiarias. Ni siquiera hay informes de los ministerios del área desde el año pasado porque preveíamos que podía suceder estos escenarios catastróficos producto de la mala gestión ambiental que tiene el gobierno. Entonces, aquí hay que decir las cosas como son. La Asamblea no es responsable de la gestión ambiental, de la mala política del movimiento al socialismo y del propio incumplimiento a su constitución, esa constitución que allá por el 2006, 2007 y 2009 mostraron una supuesta defensa a la madre tierra. Todas las leyes más bien que se han emitido producto de esta su decisión de avanzar, avasallar y sobre todo tener gente que para mí ni siquiera son interculturales, hay que decirles colonizadores en la zona del oriente, han dado estos resultados. Entonces, la responsabilidad única en este caso es del movimiento al socialismo, más allá de los créditos que mandan a última hora y que la Asamblea tendrá que analizarlos todavía si van a proceder o no van a proceder en su aprobación. Diputado, en ese marco, el presidente, bueno, ya ha decretado este desastre nacional, pide que se aprueben estos créditos, pero en realidad, ¿cómo se debe hacer, qué se debe hacer para que esta situación ya no se presente como se presenta todos los años? Porque más allá de la declaración de desastre y que llegue la ayuda internacional y más allá del dinero que se pueda invertir ahora, ya se han perdido casi 10 millones de hectáreas en el país por los incendios. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el camino que se debe tomar para que el próximo año no vuelva en todo caso a aparecer el fuego y volvamos a tener una situación similar? Esa es una pregunta muy importante, César. De hecho, lo primero que deberíamos exigir, y yo estoy haciendo aquello en la ciudad de La Paz desde el día de hoy, es que mis colegas del MAS, de la oposición, primero exijamos al gobierno la aprobación de estas leyes que abrogan las leyes incendiarias. Porque ¿de qué te sirve aprobar un crédito para mitigar o reparar el daño causado cuando en el tema medioambiental la principal o el principal eje siempre ha sido y debe ser la prevención? Entonces, los créditos no van a solucionar a futuro lo que pueda volver a pasar en este país
respecto a estas tragedias ambientales y a estas quemas indiscriminadas. Entonces deberíamos primero, antes de hacernos chantajear, plantear ese escenario al gobierno central y decirles, bueno, ¿dónde están las leyes que hemos presentado para evitar a futuro que se sigan cometiendo estos delitos ambientales? Y tú como gobierno sepas que vas a actuar de manera eficiente. Primer elemento. Segundo, el tema de los créditos, César, es un tema también sumamente delicado. Yo tengo una percepción, no sé si la población comparte conmigo, usted también. Resulta que nosotros, y me refiero a nosotros como ciudadanos, activistas, bomberos, que durante años estamos peleando y luchando contra estos escenarios que se han dado lamentablemente con más de 7 millones de hectáreas quemadas en este año y la cantidad de animalitos que han muerto, resulta que ahora si probamos el crédito en la asamblea, ese bombero que ha estado todos los años y este año exponiendo su vida de manera incluso totalmente desprotegida y con sus propios recursos, al igual que activistas, al igual que mucha gente que se moviliza por preservar el medio ambiente, resulta que va a ser ahora deudor de este crédito que está sacando el gobierno para mitigar lo que ellos mismos han ocasionado. Entonces, el debate tiene que ser mucho más profundo y reflexivo por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores. Antes de querer subirse al carro, sí, necesitamos aprobar el crédito porque ha habido un desastre y en ese desastre el gobierno pide plata, nos endeuda a todos y bueno, por la presión querer generar esta aprobación sin un debate previo, sin poner las cosas claras y sobre todo sin exigirle al gobierno que también dé señales para que esto se evite a futuro. Usted hablaba de los interculturales, diputado, que en realidad, como usted dice, para muchos no, son en realidad colonizadores. Y uno tiene que ir a la ley INRA, aprobada en el gobierno de Evo Morales, que ha permitido que se avasallen tierras. ¿No es el momento también de revisar esta ley para evitar que gente que por ahí no conoce del manejo de la tierra llegue a zonas y comiencen estos desastres naturales? No, sin lugar a dudas, César, que ese es el primer escenario. Tienes una ley INRA de 1996 y una ley de la reconducción, de la 3545, que es, si no me equivoco, del 2001. Leyes que están después de la Constitución Política del Estado y una institución que no cumple sus fines institucionales. Yo le doy un ejemplo. ¿Y por qué se quema? ¿Y por qué es importante abrogar la ley que permite que 20 hectáreas puedan ser quemadas sin ninguna solicitud al ABT, sin ninguna reglamentación? El INRA, como institución, no cumple como todas el fin institucional. Estos están a merced del gobierno y el gobierno ha decidido un avance geopolítico hacia Santa Cruz y sobre todo un tema de colonización de estas tierras productivas. ¿Qué es lo que sucede? Hay planes, por ejemplo, que se llaman los planes de asentamiento, que en teoría son lugares que identifica el INRA, sean tierras fiscales disponibles o las reversiones en predios improductivos, que le dan a comunidades para que se asienten, pero les dan 2, 3 años para que ellos puedan generar y demostrar que se está cumpliendo la función social y que se está estas tierras manejando de manera integral. Pero ¿qué es lo que sucede? Llegan, el INRA no hace una verificación al año, a los 2 años, y les da estas tierras a estos interculturales que ni siquiera son propietarios, porque solamente son planes de asentamiento. El plan de asentamiento tiene que tener después de esos 2, 3 años recién la emisión del título ejecutorial. Entonces, gente que no tiene título, que no es propietaria de la tierra, va a estos planes de asentamiento y tiene una ley que le permite quemar 20 hectáreas por unidad familiar. Entonces, imagínense donde hay 100 familias que llegan a un determinado espacio territorial en Santa Cruz, tienen 20 hectáreas por familia, estamos hablando de que son 2,000 de entrada que van a quemar gente que ni siquiera ha logrado un título ejecutorial. Entonces son varios los escenarios que se tienen que verificar, el tema de la ley también ambiental, el tema del ABT, el INRA, las mismas decisiones del Tribunal Agroambiental que han sido totalmente parcializadas con estas políticas del gobierno y nunca en defensa de la madre tierra y menos el respeto a la Constitución. Para eso creo yo que es un momento de reflexión y bueno, ya que estamos en un momento crítico, una crisis política, ojalá a futuro sepamos elegir de manera más correcta quienes nos van a gobernar también. Aprovecho el contacto, diputado, y usted hablaba en el principio de estas rencillas que tanto daño están haciendo al país, las rencillas dentro del MAS. Fíjese que a partir de estas rencillas los discursos han comenzado a cambiar y yo le consulto sobre lo que dijo el ministro Lima respecto al juicio a la expresidente Áñez,
que en realidad va por un juicio ordinario y debería ir por un juicio de responsabilidades. ¿Cómo ve esta situación, teniendo en cuenta que ahora parece que Iván Lima, que en su momento era el principal personaje que apoyaba este tipo de procesos contra la presidente Áñez y que hoy cambia de opinión? Bueno, nosotros como oposición habíamos siempre señalado que había una construcción y una narrativa respecto al golpe de Estado que no ha existido. Ahora Iván Lima confirma aquello, pero yo creo que el gran responsable también aquí ha sido el fiscal general, ¿no? Que tenía la proposición acusatoria, que en la época de Yanine fue convocado a la asamblea en una petición de informe oral, respondió que era un juicio de responsabilidades y ahora está callado, producto de una decisión que se tomó en el Senado, en la Comisión de Constitución, donde se rechaza el 2020-21 esta proposición acusatoria, o se modifica porque tenía errores supuestamente que hacían que no pueda continuar este proceso en la asamblea. Las declaraciones, pero de Lima, más allá de lo jurídico, que evidentemente fortalecen, afirman, también hay que verlas desde un punto de vista político, ¿no? Este es un golpe fuerte que hace Lima, pese a que es cercano al marxismo, porque sabemos muy bien nosotros, el marxismo se construye a partir de esta narrativa y se cuestiona, hablando del golpe de Estado, para lograr una reedición, digámoslo así, dentro de sus aspiraciones electorales que tiene. Y bueno, decir de que no hay golpe de Estado de alguien cercano al gobierno, sin lugar a dudas también ha generado en sus propias estructuras una fuerte crítica hacia el gobierno y sobre todo un fortalecimiento de Evo Morales que siempre ha mantenido, más allá de la realidad, que ha existido un golpe de Estado. Entonces yo creo que esta crisis que está viviendo el MAS nos está mostrando ya el fin de un Estado plurinacional, de un movimiento al socialismo cohesionado como conocíamos antes y una buena oportunidad para volver al Estado de Derecho en estos procesos especialmente y también generar a partir de ahí ya una posición de la oposición que pueda consolidarse en una futura elección ganándole al movimiento al socialismo. Diputado, la última, simplemente consultarle. ¿Este hecho de tratar de atacar a Evo Morales ha resultado un tiro al pie del arcismo con lo que dijo Lima? Sí, sí, sin lugar a dudas. Ahora, lo que sí tendría que decirle César, que en este escenario de crisis política que estamos viviendo en el país, sobre todo de esta modernidad que donde tienes unas sociedades muy líquidas, ¿no? Todo cambia, las cosas toman forma como el envase del agua, digámoslo así, no hay como adelantarse mucho a los escenarios, hay que ir evaluando coyunturalmente, semanalmente, qué es lo que va a suceder con esta pugna que tiene el movimiento al socialismo, pero entiendo que la semana anterior y con las declaraciones de Lima, por ahora, en este momento y en estas semanas, ha habido un claro ganador dentro de su propia pugna que ha sido Evo Morales. Ahora veremos cómo reacciona el gobierno, qué decisiones toma también, porque en los 18 años del movimiento al socialismo obviamente han existido varios escenarios de corrupción que si el arcismo tendría esa posición de realmente mostrarle a la población cuál ha sido el lado oscuro que ha tenido el levismo, debiera de empezar a generar ya esos escenarios y esas investigaciones, pero veremos cómo funciona su famosa pelea que ha sido primero por la administración del Estado, han peleado por cargos, han peleado por ministerios, han peleado por seguir haciendo corrupción, pero yo sigo pensando que como oposición no hay que mirar al arcismo y al levismo como dos sujetos diferentes. Estos son masistas y más adelante en un periodo de elecciones no sería nada extraño que puedas volver a encontrar algún tipo de relacionamiento entre sus estructuras más allá de quienes hubieran peleado en su momento. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. No, para mí siempre un gusto, César. Un saludo a todos, que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias.